esta mañana, queridos hermanos, lo que quisiera compartir con ustedes es algo que hemos comenzado a leer, ya saben, otra vez el Evangelio de San Mateo, y me llamaba la atención, ¿verdad?, dos personas que las vi claramente, ¿verdad?, que impactaron la sociedad de su época. Una de ellas, ¿verdad?, por supuesto, fue el Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 24 y 25, pueden encontrar estas palabras que dice que la fama de Jesús se difundió por toda Siria. Le trajeron toda clase de enfermos y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así es que vemos que Jesús en su época influyó grandemente, ¿verdad?, en medio de su sociedad. Pero creo que, hermanos, Jesús no solamente influyó en su tiempo, sino que Jesús hoy en día sigue influyendo en nuestro tiempo y en nuestras personas, ¿verdad?, por medio de sus verdades, por medio de sus enseñanzas. Creo que sigue siendo el personaje por excelencia que a través de todos los tiempos sigue impactando verdaderamente nuestras sociedades. El otro personaje, ¿verdad?, que es de quien quisiera en esta mañana que tomásemos unas meditaciones, es Juan, el hijo de Zacarías. ¿Saben ustedes de quién estoy hablando? Del Bautista, efectivamente. Se le conoce más como Juan el Bautista. Yo no sé por qué, si no era ni su apellido ni nada, sería porque bautizaba mucho, me imagino, ¿no? Pero era el hijo, Juan, el hijo de Zacarías. Dice que en Mateo 3:5, si ustedes quieren, lo apuntan y lo leen después en su casa, dice que salían a él Jerusalén, Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y Juan, creo, hermanos, que puede aportarnos en esta mañana una serie de enseñanzas, ¿verdad?, que de alguna forma, con la ayuda del Espíritu Santo, impacten en cada una de nuestras vidas. No es solamente, ¿verdad?, no van a impactar solamente por el milagro de su nacimiento. Sabemos que su madre, Elizabeth, era estéril y no podía tener hijos. Sabemos que los dos eran, Zacarías y Elizabeth, eran muy viejos cuando verdaderamente Dios le habló por medio de un ángel y les dijo que conceberían a un hijo, ¿verdad?, que sería el precursor del Mesías. Yo quiero, hermanos, que en esta mañana reparemos más en el carácter de Juan, en sus enseñanzas, en lo que él verdaderamente predicó acerca del Señor Jesucristo. Y no cabe duda que, hermanos, Juan desde su infancia sería instruido, ¿verdad?, por sus padres, aunque yo no sé cuánto tiempo vivirían sus padres, porque si ya eran viejos, pero sin duda que aprovecharon bien el tiempo para instruir a su hijo. Y sin duda que Juan, acompañado de sus padres, bajaría ya a la ciudad de Jerusalén para celebrar una o todas las fiestas, ¿verdad?, de allá de los judíos. Pascua, Pentecostés, tabernáculos, eran las fiestas, digamos, principales, ¿verdad?, de los judíos. Y allí verdaderamente Juan, como era hijo de sacerdote, yo me lo imagino a él un poco como todos los niños, un poco traviesos, un poco inquietos, parece que llevan pilas de estas que a nosotros se nos acaban enseguida, pero ellos, yo me lo imagino, ¿verdad?, allá colándose por los recintos que eran exclusiva competencia, ¿verdad?, de los sacerdotes, y que así podía escudriñar algunas cosas nuevas que le ayudasen, ¿verdad?, en su comprensión de las cosas del Señor. No cabe duda que Juan escucharía de sus ancianos padres, de su boca, lo milagroso de su nacimiento y las instrucciones que Dios les dio a Zacarías en cuanto a la crianza de Juan. No beberá vino ni sidra, ¿verdad?, porque será una persona apartada para el Señor. Y sí me gustaría que en esta mañana leyésemos unos versículos en Lucas 1, los versículos 76 al 80. Vamos a leerlos en voz alta en esta mañana. Israel los va a leer. Lucas 1, versículos 76 hasta el 80. Vamos a buscarlo, todos la Biblia. Adelante. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos,
para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la luna, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Muy bien. ¿Hasta el 80 has leído? Ah, no, queda el 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Muy bien. Y vemos, hermanos, cómo consistió, ¿verdad?, el llamado de Juan el Bautista. Yo puedo imaginar, ¿verdad?, su adolescencia, esa edad tan difícil, la edad de las preguntas, y preguntas difíciles a veces, ¿verdad?, que nos retan a los padres. Cuando de pequeñitos son tan ricos, ¿verdad?, se lo come uno a besos, pero cuando llega la edad de la adolescencia y empiezan a hacer preguntas un tanto incómodas, ¿no?, para los padres, pero bueno, hay que contestarlas. Y yo me imagino a Juan el Bautista preguntando a sus padres, ¿y por qué yo no puedo comer uvas? Otros chicos están comiendo uvas, dicen que son dulces y que son buenas, ¿por qué no las puedo yo comer? Y me imagino también la respuesta de los padres diciéndole, niño, tú eres alguien que estás apartado para el Señor Jesucristo. Tú eres alguien que estás encaminado a otro fin y tu preparación, entre otras cosas, consiste en esta disciplina que después va a ayudarte a controlar tu cuerpo, a controlar tu mente, a controlar todo. Y ahí terminaba toda discusión. Y yo empezaba a pensar, queridos hermanos, en nuestras vidas, todos tenemos hijos en edad adolescente o hemos tenido, y esas preguntas, ¿no?, que nos dicen, incluso yo me las hacía en mi juventud cuando veía a otros compañeros, además, en la iglesia, otros hermanos en la iglesia, jóvenes como yo, que hacían determinadas cosas que a mí pues no sé, yo digo, no las veía claras, digo, pero bueno, vamos a ver si somos cristianos todos y por qué unos hacen unas cosas y otros hacen otras. Y entendí que Dios tiene un trato, un llamado y un preparado particular para cada una de las vidas. Y a veces, ¿verdad?, estas preguntas vienen a nuestros hijos, ¿no? O sea, nos las hacen nuestros hijos y ¿por qué yo no puedo ser como el resto de los jóvenes? Y por qué... Bueno, yo creo que hay una respuesta, pero creo que hay que darla con sabiduría. Lo mismo que los padres de Juan el Bautista, me imagino que se la darían cuando le explicaban esto de por qué no tomar uvas, por qué no comer uvas, por qué no beber vino, por qué no beber sidra, cuando todos lo hacían allá en el alrededor. Y creo que nosotros también necesitamos sabiduría de Dios, ¿verdad?, para cuando respondemos con esta frase, porque somos cristianos. Y creo que es una buena frase, porque determinamos que somos personas separadas, apartadas para el servicio de Dios. Somos personas consagradas, que consagramos nuestra alma, nuestra vida, todo nuestro ser, no solo el espíritu, no solo el alma con las emociones, sino también nuestro cuerpo. Y en consecuencia, ¿verdad?, ahí haya cabida la frase de porque somos cristianos. Y de alguna forma, ¿verdad?, todo lo que hacemos o no hacemos, de alguna forma, queridos hermanos, tiene que ser una respuesta correcta y decir, ¿verdad?, a nuestros hijos o respondernos a nosotros mismos que lo hacemos no por obligación, sino por amor, porque hemos sido conquistados por el amor del Señor Jesucristo y por amor al Señor hacemos o no hacemos determinadas cosas. Y ahí, queridos hermanos, debe determinar toda lucha, si es personal en nosotros, o toda confrontación, ¿verdad?, como con Juan el Bautista cuando se terminaba ahí esa reunión, ese comentario que estaban haciendo. Nosotros, porque somos cristianos. Y todas estas cosas, queridos hermanos, ayudarían allá a Juan a definir su elección. Todos en la vida tenemos un momento, ¿verdad?, en el cual hemos de elegir, hemos de escoger qué es lo que hacemos. Allá está escrito, ¿verdad?, escogeos hoy a quien sirváis. Y Josué dijo, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y en toda vida hay un momento, pero yo creo que
estas explicaciones que le dieron sus padres a Juan ayudaron a formar su carácter y ayudaron de alguna forma a definir lo que después podría él escoger. Cómo él podría escoger más, dejando ciertas cosas, podría escoger más por amor el conocimiento de la verdad de Dios. Su decisión, sin duda, hermanos, de aceptar las enseñanzas de sus padres, sin duda le ayudaría a aceptar más fácilmente las enseñanzas de Dios y de su palabra. Habló Dios a Juan, hemos escuchado. Y yo pensaba y cogía un dilema que nos plantea Juan en Primera de Juan, en el capítulo 4, donde le dice, ¿verdad?, no está hablando sobre elección, pero sí está hablando sobre amor, Y le dice, ¿verdad?, dice, ¿cómo podemos decir que amamos al prójimo a quien vemos? ¿Verdad? Que no amamos al prójimo. A ver, que no me líe. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos al prójimo a quien vemos? Es una incongruencia. No puede ser. Y esto, ¿verdad?, relativo al amor, es también relativo, queridos hermanos, a la decisión de las enseñanzas, de aceptar las enseñanzas. Juan, sin duda, aceptó estas enseñanzas y eso le ayudó después a recibir enseñanzas del Dios que no veía, que es invisible. Eso, sin duda, le ayudó a Juan el Bautista. No cabe duda que leería Malaquías, capítulo 3, versículo 1, cuando dice, envío mi mensajero, quien preparará el camino delante de mí. O Malaquías, capítulo 4, versículo 5, donde dice, envío a Elías antes que venga el día de Jehová. Y me imagino, hermanos, que su corazón ya estaba preparado y que para recibir estas verdades de la palabra de Dios, y no solamente verdades, sino que se iban a cumplir en su vida. Y me imagino que su corazón ardía en fuego. Lo mismo que muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Arde tu corazón en fuego? Cuando yo lo he experimentado, ¿verdad? Algunas veces cuando lees la palabra de Dios en quietud, en reposo, y de repente hay un fuego, algo que arde dentro de tu corazón. El Espíritu Santo que se está moviendo y que está aclarando tus ojos para conocer nuevas verdades en lo relativo a Dios. No es una doctrina, no es algo que hemos recibido de nuestros padres, es algo en vivo, es alguien personal el que está actuando dentro de cada uno de nuestros corazones cuando estamos en quietud y en reposo delante de la palabra de Dios. Y arde ese fuego dentro de nuestros corazones. Juan era consciente, queridos hermanos, que tenía una misión que cumplir, un papel concreto que tenía que hacer en medio de esa sociedad, anunciar la venida de Jesucristo, anunciar la venida del Mesías. Hemos leído en el versículo 80 del capítulo 1 de Lucas que ¿dónde vivía Juan el Bautista? En lugares desiertos, lugares solitarios. Pero allí podía recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Dice en Lucas 3, capítulo 2, dice que vino palabra de Dios a Juan. A veces cuando estamos solos es cuando Dios aprovecha para hablarnos. Cuando estamos en quietud, cuando estamos en reposo, cuando estamos aislados tal vez momentáneamente. Por eso Jesús habló a la hora de orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta, está a solas y allí tu Padre ve. Tu Padre bendice, tu Padre escucha. Y no cabe duda que Juan dice que nos revela el Evangelio de Lucas que vino palabra de Dios a Juan. Y le comunicaba cuál era su misión concreta. Era anunciar la venida del Mesías, preparar sus caminos. Incluso, sin duda que en esta conversación que tendría con Dios con Juan y Juan con Dios, pues Juan le preguntaría, ¿y cómo voy a reconocer al Mesías? ¿Cómo voy a reconocer al Cristo? ¿Cómo le voy a reconocer? Y Dios le habló y le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ya tenía una respuesta. Por eso cuando vio a Jesús y vio que Jesús descendía a las aguas y que el Espíritu Santo como forma de paloma descendía sobre él,
Juan el Bautista testificó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías prometido. Su misión estaba ya casi acabando porque estaba siendo el precursor del Mesías. Y Juan, queridos hermanos, sin duda fue alguien que tuvo visión y que Dios le dio visión. Y a pesar de él no pertenecía al poder social en medio de los judíos, al poder sacerdotal, aunque podría haberlo reclamado, porque era hijo de sacerdote. Sus antepasados, por parte de padre, venía de la descendencia del sacerdote Abías. Por parte de su madre, venía de la descendencia del sacerdote Aarón, hermano de Moisés. O sea que, vamos, lo tenía clarísimo. Pero, sin embargo, renunció a todo eso, y, queridos hermanos, él prefirió, escogió. Y a veces en nuestras vidas hay momentos decisivos. Hay momentos decisivos. Hay momentos donde hay que escoger. ¿Qué escojo? ¿Qué escojo? A Jesús, en las tentaciones, se nos dice que el diablo le ofreció todo el mundo, todo, las riquezas, el poder, todo se le ofreció. Solamente tenía que hacer un acto sencillo, postrarse y adorarse delante de Satanás. Pero Jesús escogió para lo que había venido. Y dijo, apártate, Satanás, apártate. Y de alguna forma, queridos hermanos, en nuestras vidas, en todas nuestras vidas, llegan momentos, ¿verdad?, de escogimiento, de tenemos que escoger, donde tenemos que decidir qué preferimos, si una cosa u otra. Juan prefirió obedecer a esa palabra que había profetizado su padre cuando él apenas contaba 8 días, cuando fuera a circuncidarle conforme a la costumbre de los judíos. Él no se acordaría, pero sin duda su padre se la repetiría muchas veces. Durante el tiempo que viviesen sus ancianos padres, le estarían refiriéndole qué es lo que les dijo Dios cuando milagrosamente, recuerden, Zacarías, que se había quedado mudo por su incredulidad, de repente el día que van a circuncidar a Juan y que le llamaban todos por el nombre de su padre, Zacarías, Zacarías, y la madre dice que no se llama Zacarías, que se llama Juan. Y le van a preguntar al padre, claro, y el padre no podía hablar, estaba mudo por su incredulidad. Y de repente allí empieza a hablar. Y dice, Juan es su nombre. Y no solamente dice cuál es el nombre, sino que como hemos leído el pasaje que hemos leído de Lucas 1, desde el 74 hasta el 80, allí precisamente está hablando de cuál sería lo que tendría que hacer Juan el Bautista. Y sin duda que esto llenaría sus oídos una vez y otra vez y otra vez. La palabra en cuestión decía lo siguiente, serás llamado profeta del Altísimo. Tendrás que preparar los caminos del Señor, quien vendrá detrás de ti. Harás resplandecer la esperanza en los corazones de las personas al anunciar que hay salvación de sus pecados por la misericordia de Dios, quien dará luz a los que habitan en tinieblas y en región de sombra de muerte. Así pues, queridos hermanos, me imagino que cuando a Juan le llega el momento crucial de decidir, de tomar su decisión de qué va a hacer con su vida, él lo tenía muy claro. Decide una cosa, obedecer. Iba a obedecer aquella palabra que Dios había profetizado a través de su padre, ¿verdad? Y en la obediencia encuentra la visión, queridos hermanos, la visión de Dios para su vida. Y así podemos encontrar cuál es su mensaje. Su mensaje es un mensaje que estaba, tal vez cuando leemos así a Juan nos parece un poco, en primer lugar, un poco raro, un poco rarito, un poco hippie para su época, ¿no? O no sé cómo se dirán hoy a los jóvenes así. Bueno, en mi época eran los hippies que iban un poco desarrapados, un poco... le encontramos raro, porque viste, come... a mí que no me invite Juan el Bautista a comer saltamontes, yo no como saltamontes. A lo mejor están muy buenos, pero... La miel sí, mira, con la miel a lo mejor me podría... Pero los saltamontes, las langostas esas, no. Es un poco raro. Pero sin embargo, queridos hermanos, vemos que su mensaje, donde parece, ¿verdad?, como
ataca cuando Herodías y dice, no, no te es lícito. Nos parece un poco, pero, hermanos, yo creo que hay que leer un poco más. Hay que leer y profundizar un poco más en por qué es lo que motivaba el mensaje de Juan. Y yo creo, hermanos, que el mensaje de Juan estaba marcado en primer lugar por la carga que sentía al ver el pueblo de Israel. Él se sentía muy cargado, porque veía al pueblo de Israel allá andando en caminos de pecado. Ahora vamos a describir algunas cosas, ¿verdad? Y eso le pesaba en su corazón. Y yo creo que en el alma del creyente, no solamente, hermanos, tiene que estar los ojos para ver las cosas tan raras que está haciendo nuestra sociedad, sino también se tiene que cargar nuestra alma con un peso, ¿verdad?, para orar delante de Dios y decirle que lo que vemos. Daniel, recuerden que confesó, aunque era un hombre fiel, amado por el Señor, pero cuando llegó el momento, dice que allí se postró delante de Dios confesando sus pecados y no dijo, han hecho esto, sino hemos. Él se incluía. Y queridos hermanos, creo que el mensaje de Juan estaba motivado, muy motivado, precisamente por la carga, esa carga que ejercía en él el pecado del pueblo de Israel y también porque a él le había sido dada una visión. Tú vas a ir delante del Mesías. Luego, él estaba empujado, ¿verdad? Por un lado los pecados y por otro lado es que viene el Mesías. Estaba premiado porque viene el Mesías. ¿Y qué va a hacer con este pueblo? Es que no merecemos el juicio. Por eso su mensaje era convertíos, arrepentíos. Ese era el mensaje. En un pueblo que en esos días, ¿verdad?, sabemos que el pueblo judío estaba ocupado por los romanos. Sabemos que en las capas de la sociedad estaban los publicanos, que eran notorios por el cobro injusto y violento de los impuestos, por su avaricia, sus fraudes y su opresión al pueblo. Así, eso eran los fariseos. Eso era Mateo, Mateo, el que después escribe el Evangelio, y al que siempre me ha conmovido que Jesús le dijo solamente una palabra, sígueme. Siempre me ha conmovido. Qué fuego encendió en ese corazón que de repente encontró que en Jesús, que era lo que él necesitaba, tal vez despreciado por muchos, pero Jesús le ofrecía su amor y le dijo, sígueme. Pero los fariseos eran así, eran avariciosos, Y hermano, por contraste, la vida de Juan era una forma de protestar contra aquella sociedad. Era una forma de protestar su vestir, su comer, su mensaje. Era una forma de protesta contra esa sociedad. Y creo, hermanos, que igual hoy en día, ¿verdad?, cada una de nuestras vidas, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a que sean, no podremos ser perfectos hasta que no lleguemos al cielo, pero que nuestras vidas sean lo más santas posible, lo más ejemplares posibles, para que sean una protesta ante la demás sociedad. Unos, queridos hermanos, nos acogerán, porque verán que hay algo en nosotros de Dios, pero otros nos van a despreciar, porque no quieren saber nada de Dios. No nos extrañemos precisamente de eso. Pero, queridos hermanos, la vida de Juan era así, era una protesta contra la sociedad, contra el pecado de la sociedad de su época. Y encontramos, ¿verdad?, los sacerdotes, ¿cómo eran? Pues los sacerdotes eran corruptos. ¿Por qué creen que Jesús echó fuera allí cuando cogió esas cuerdas, ¿verdad?, y echó fuera a los mercaderes del templo? Porque no solamente los mercaderes que estaban allí, sino ¿quién lo permitía? ¿Cuál era el origen de que estuviesen allí? Y pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Quevedo dijo, poderoso caballero don dinero. Los sacerdotes eran corrompibles, se estaban corrompiendo, ¿verdad? Los fariseos eran hipócritas. Recordemos cómo Jesús muchas veces denota esta actitud de hipocresía dentro de su vida. Los soldados practicaban la violencia, la extorsión, ¿verdad? O sea que había con amenazas, conseguían lo que ellos querían a la fuerza. Y así era la sociedad. Y yo creo, hermanos, que esta situación que vivía, no solamente la miraba, sino la vivía Juan el Bautista, creo que actuaba en su alma. De tal forma que
producía un dolor tan grande que le quitaba todo gusto por los placeres y las cosas de este mundo. O sea, es que, mire ustedes, que cuando las cosas pesan en el alma, pues la verdad es que todo lo demás no puedo sentir tanto gozo y alegría como este pueblo manifiesta en medio de sus fiestas y todo. ¡Qué bien, qué alegría! Y estamos cumpliendo con Dios y bueno, después vendría Jesús y pondría las cosas más en claro todavía. Por eso el mensaje de Juan, por ese peso que tenía en su alma, era un mensaje de arrepentíos, cambiar. Si cogiese las palabras de Isaías, yo me imagino que él podría decir, deje el impío su camino, el malo su camino, y vuélvase a Dios, que será generoso para perdonar. Este era el mensaje de Juan: arrepentíos, cambiar, dad media vuelta, cambiar vuestra forma de vivir. Y, queridos hermanos, creo que hoy en día, ¿saben qué? La gente no lee la Biblia, pero sí nos lee a nosotros. Sí nos lee a nosotros. Nos lee a nosotros más que a la Biblia. Por eso, queridos hermanos, esta sociedad oye hablar de Jesús, pero a nosotros nos ve. Nos ve. Y qué bueno, hermanos, que podamos tener un evangelio que pueda ser visto. Que cada una de nuestras vidas pueda ser un trocito de buenas noticias, de evangelio, ¿verdad? Y que para las personas estas que no leen la Biblia, cada uno de nosotros podamos ser verdaderos testigos del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, qué importante es que proclamemos el evangelio. ¿Amén? Amén. Es importante proclamar, pero vivámoslo, hermanos, vivámoslo. Creo que eso es muy importante. Juan nos dice en el capítulo 3 de Lucas, los versículos desde el 10 al 14, dice que era un hombre que tenía respuestas. Por ejemplo, cuando llega la gente y les dice, ¿qué tenemos que hacer, Juan? Gente normal y corriente. ¿Qué tenemos que hacer, Juan? Dice, pues mira, el que tenga 2 capas, pues que si hay alguien que no tiene una capa, pues que se la dé. Y si hay hambrientos, pues si vosotros tenéis algo de comer, pues darle de comer. Tenía respuesta. Pero llegaron también, cómo no, los publicanos, aquellos que hemos dicho que eran tan avariciosos, tan suyos, ¿no? Pero también algunos eran tocados por la palabra que Juan predicaba. Y también le preguntan lo mismo, ¿qué haremos? Pero Juan tiene respuesta y les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, seguid trabajando como publicano, pero no exijáis más de lo que os está permitido, más de lo que os está mandado. Pero, amigo, también llegan los soldados aquellos que ejercían violencia para conseguir lo que ellos querían. Y con la misma pregunta, ¿qué haremos? ¿Tendría respuesta Juan también para ese grupo de la sociedad? Pues también tuvo respuesta. Y les dijo, no extorsionéis, no calumniéis, calumniar a otras personas. Y contentaos con vuestro salario. O sea, sed honrados, sed honestos. Juan era un hombre que tenía respuestas. ¿Por qué? Porque Juan tenía el fuego dentro de su corazón. Y de alguna forma, queridos hermanos, Dios había puesto en su boca sus palabras. Juan, en el mensaje de Juan, en la vida de Juan vemos 2 cosas. Agua, mucha agua, ¿verdad? Porque bautizaba en agua. Pero también vemos fuego en su corazón. Y por eso su mensaje no era un mensaje, ¿verdad?, de ira, sino un mensaje encendido por el fuego de la verdad. Y que eso llegaba verdaderamente a los corazones y les motivaba a la gente a decir, ¿y qué haremos, Juan? ¿Y qué haremos? Y como hemos visto, Juan tenía respuestas. Pero es que el fuego que había dentro de Juan que motivaba su mensaje era algo que había caracterizado a los profetas de siempre, de la antigüedad, anteriores. ¿Recuerdan a Elías? No a mi nieto, al profeta Elías. ¿Recuerdan? Sí. ¿Por qué se caracterizaba Elías? Venga, dilo. ¿Por qué? Por fuego, ¿no?
¿Qué hizo con los profetas de Baal? La prueba que les puso es esta. El Dios que conteste por fuego, ese es el Dios verdadero, ¿no? Eso es. Y no solamente eso, cuando Elías es arrebatado, se va en un carro ¿de qué? De fuego. De fuego, curioso, ¿no? Jeremías capítulo 5, versículo 14, dice así, Dios le dijo a Jeremías, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Por fuego. En Jeremías 23, 29 dice, le pregunta al Señor, ¿no es mi palabra como fuego? Dice el Señor. Y en Jeremías 20, versículo 9, recordamos ese pasaje que, bueno, Jeremías fue un hombre muy incomprendido, lanzaba un mensaje y todos se reían o se burlaban, no hacían caso, y ya Jeremías dijo, mira, Señor, ya vale, ya no voy a hablar, porque es que no sirve de nada. Pero Jeremías se examina y dice, traté de hacerlo, traté de no hablar, pero había en mi corazón, ¿qué? Un fuego, que no podía callar, no podía. Y alguien compuso este corito, ¿verdad? Jeremías quiso callar, bueno, los más antiguos lo conocemos, la profecía de Jehová, pero en su corazón un fuego ardía, dice. Hermano, los profetas cantizaban por fuego, pero en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, ¿qué había encima de las cabezas de los que estaban allí? 120. Lenguas de fuego, lenguas de fuego. Fuego y agua son hermosos símbolos del Espíritu Santo, queridos hermanos. Por eso también Jesús, hablando Juan en aquel día de la fiesta, de repente Jesús se pone en pie y dice, el que tenga sed venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aclara después el evangelista Juan que dice, esto dijo hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo que habría de venir sobre los creyentes. Sobre la gente. Luego, fuego y agua, símbolos del Espíritu Santo, estaban en el ministerio de Juan. Este hombre de aspecto, vamos a decir, raro, salvaje no, pero raro, ¿verdad? Dice, no tenía poder ni posición social en el sistema político, en el sistema sacerdotal, pero habló con una autoridad, sus mensajes eran con una autoridad que no se podía resistir. La gente se conmovía con sus palabras. Por eso venían a él, ¿qué haremos? Y preguntaban, ¿y qué haremos? Porque decía la verdad. Porque les desafiaba a dejar el pecado. Les desafiaba a bautizarse en señal de arrepentimiento. Hermanos, respondieron por cientos. Hemos visto, ¿verdad?, que salía él gran gente, gran cantidad de distintos sitios. Y aunque las multitudes, queridos hermanos, le rodeaban, ¿verdad?, hasta a Juan, el Bautista, ¿buscó él alguna vez ser el centro? ¿Ser el importante? Nunca, nunca. Él dijo, detrás de mí, él dijo, este es de quien yo hablé, señalando siempre a Jesús, siempre a Jesús. Y hermanos de Juan, termino, ¿verdad?, yo sacaba, sin duda que se pueden sacar más, pero yo sacaba 8 enseñanzas. En primer lugar, ¿verdad?, la primera era aquella, supongamos, ¿no?, con un poco de imaginación, aquella respuesta que le daban los padres, ¿verdad?, cuando llegó con esto de las uvas. ¿Y por qué yo no puedo comer uvas?, ¿no? Sí. Los amigos lo hacen, mis amigos lo hacen. Y hubo una respuesta, porque tú eres consagrado a Dios. Y creo que una de las enseñanzas a nosotros nos afecta, ¿verdad?, cuando podemos responder porque somos cristianos. Y este hecho, que tal vez nosotros podemos decir a otro, deberíamos aplicarlo a nuestras vidas, primeramente. No podemos tener autoridad sobre otros si nosotros no estamos cumpliendo precisamente con eso. Y debemos de aplicarlo a nuestras vidas, creo que en el comportamiento diario, en la honestidad. Honestidad no solamente es cuando se maneja dinero, a veces manejamos tiempo.
Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en Madrid, en la empresa, allí había una máxima que decía así: ya que no hemos sido puntuales en la entrada, tampoco seámoslo en la salida. Es decir, que llegábamos tarde y salíamos antes de tiempo. Esa era la máxima que había allí en la oficina. Y sin embargo, un día Dios me habló y me dijo: esto no es así. Si a ti te pagan por X horas que tienes que trabajar, tienes que ser honesto. Si crees que mereces más dinero, una de dos: o lo pides, el aumento, o te buscas otra empresa donde ganes más. Pero si tú estás aquí, tienes que cumplir. Y nunca se me olvidará que por cumplir esa máxima, un día yo, claro, allí había que salir a las 7 de la tarde y hasta las 7 yo estaba trabajando y ya casi todos se habían ido. Pero yo estaba allí, recuerdo, creo que enfundando una máquina de escribir de estas eléctricas que habían puesto. Y de repente ya salía el segundo director y suena su teléfono. Y me dice: anda, José Mari, contesta y di que no estoy. Tierra, trágame. ¿Por qué no me habré ido antes? Dije: mire, pues lo siento, don Elías, pero yo no puedo hacer eso. Y no lo hice. Y después me llamó, pero explicamos y hablamos y quedó bien la cosa. Dios honra a los que le honran, nunca se te olvide esto. A los que honramos a Dios, Dios honra, ¿verdad? Y es importante ser honestos en nuestra vida. Somos cristianos. Entonces es importante la honestidad, es importante la verdad. La verdad. No hablar con medias tintas, o sea, vamos a hablar la verdad. La verdad. Vamos a practicar la santidad, la justicia, perdón, el amor al prójimo, el amor a Dios. Vamos a practicar esto, somos cristianos. La segunda, ¿verdad?, es de las enseñanzas de Juan, yo veo la humildad. ¿Recuerdan cuando Juan dijo: conviene que él crezca y que yo mengüe? Juan se sintió feliz, hermanos. Yo me imagino de que se sintió feliz de que Jesús ocupara el lugar más importante de la sociedad y de la vida, y en su propia vida. Creo que esto es importante, ¿no? Que Jesús sea el rey verdaderamente de cada una de nuestras vidas, que el trono lo ocupe Él. Otra de las enseñanzas que yo veía era que el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia es la clave, queridos hermanos. La obediencia a la palabra es la clave para formar nuestro carácter y tener así visión en cada una de nuestras vidas. Cuarta, Juan tenía un plan concreto que cumplir: ser el precursor del Mesías, anunciar, preparar los caminos. Creo que tenemos nosotros una misión que cumplir en esta sociedad. ¿Tenemos que cumplir una misión? Yo creo que sí, hermanos. Tenemos que conocer la verdad y proseguir en conocer la verdad y después ser testigos de ellas, ser testigos de esa verdad. La quinta es: aprendamos a no ser el centro, sino dejar que lo sea Jesús, que sea Jesús el centro en cada una de nuestras vidas. La sexta, proclamar el Evangelio, proclamemos el Evangelio, pero vivámoslo, vivamos nosotros el Evangelio también. La séptima es: Jesús y Juan impactaron su sociedad, que Dios nos ayude a impactar también nosotros. Claro, cuando hablamos de impactar, pues, ¿qué puedo hacer yo si no estoy en el gobierno, si no tengo poder? Ya, es verdad, todavía Dios no nos ha permitido llegar ahí, pero quién sabe algún día. Pero sí podemos impactar en nuestra familia, podemos impactar en nuestro trabajo, podemos impactar en nuestra ciudad donde vivimos. Hasta ahí creo que podemos llegar. Y por último, hermanos, otra de las enseñanzas que veía es que Juan hizo un llamado al arrepentimiento a las gentes. Les llamó no a ser buenos cristianos, ser buenos, no. Les llamó a arrepentirse. Lo que estáis llevando hasta ahora no es la vida que Dios desea para vosotros.
El gozo de la salvación es algo que tal vez no conocéis porque todavía no os habéis entregado a Cristo. Y Juan predicó el arrepentimiento. Y hemos visto que hablaba con palabras de fuego. Y creo que está hoy aquí el Espíritu Santo, hermanos. Hemos dicho que es símbolo, se le conoce con símbolos como el de fuego. Y tal vez en esta mañana está moviéndose algo en tu corazón. Algo en tu corazón, algo que te ha tocado de lo que hemos visto. Yo te aconsejo que leas pasajes que hemos mencionado y que tal vez estén moviéndose allá en tu corazón. Y ojalá que reconozcas que es el Espíritu Santo que hoy, aquí y ahora está llamándote para que reconozcas tu pecado y para que aceptes a Jesucristo como su Salvador, como tu Salvador personal. Hemos dicho que en la vida de Juan hubo un momento para elegir y para escoger, para estimar y para escoger. Tal vez este sea el momento en que en tu vida Dios te esté llamando para que estimes qué vas a escoger, qué es lo que verdaderamente amas, qué escoges. Y la respuesta se la puedes dar desde lo profundo de tu corazón allá, aquí al Señor, hoy, en esta mañana. Hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hazlo hoy. Acercarse a Jesús es la mejor decisión, la mejor elección, el mejor escogimiento que puedes hacer para tu vida. Si hoy Él está llamando a tu corazón, arrepiéntete de tu forma pasada de vivir y empieza a aceptar a Jesús dentro de tu corazón y deja que Él vaya dirigiendo tu vida. Lo mismo que dirigió la vida de Juan el Bautista, porque Él verdaderamente escogió el conocimiento de la verdad. Así el Señor va a cuidarte, va a guardarte, va a animarte a que conozcan más y más de la verdad. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están.